se trata de un sólido, pulverizar. Una vez que hemos pulverizado, la conversión a la forma analizable, porque no hacemos la valoración con el polvo, tenemos que mezclar con el solvente apropiado y recién entrar a la puesta a punto del instrumento, llenar la bureta, enrasar la bureta, entonces la calibración, para entrar en lo que es la determinación propiamente dicha, y una vez que hacemos la determinación propiamente dicha, realizar los cálculos y en función al resultado que obtengamos, dar la calificación final al producto. Entonces, para esta determinación cuantitativa, aplicamos diferentes métodos. En Bolivia, de acuerdo a la bibliografía, trabajamos, hemos dicho, con métodos no oficiales, porque no contamos con una farmacopea boliviana, pero sí aplicamos la parte cuantitativa. Dentro del control de medicamentos no nos interesa mucho los métodos aproximados, los métodos semi-cuantitativos. Nosotros trabajamos con métodos cuantitativos. Y para aplicar esos métodos cuantitativos tenemos diferentes métodos, los métodos cromatográficos, los métodos espectrofotométricos y los métodos volumétricos. Si ustedes ven en la parte práctica, estamos trabajando con métodos volumétricos, pero en un momento vamos a hacer métodos espectrofotométricos y vamos a tratar de trabajar con los métodos cromatográficos. Ahora vamos a hablar de los métodos cromatográficos, que es algo que no es nuevo para ustedes, porque en analítica han visto a detalle los métodos cromatográficos. Lo que vamos a hacer simplemente es un pequeño recordatorio y su aplicación en medicamentos. Entonces, ¿quién fue el creador de los métodos cromatográficos? Porque cuando se creó la cromatografía más incipiente, la cromatografía en capa fina, que hoy ya en medicamentos no utilizamos. Pero fue creado estos métodos cromatográficos el año 1872 y fue perfeccionándose hasta el año 1919 por Mikhail Semenovich, un botánico ruso. ¿Qué es la cromatografía? Todo método cromatográfico sabemos que es un método de separación físico. Y para realizar esta separación de carácter físico, aprovechamos el comportamiento. El comportamiento entre dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil, el solvente, y la fase estacionaria, la columna, donde se encuentran la muestra y a partir de esa muestra que llega a la columna, en la columna se produce la separación de los diferentes componentes. Entonces, en farmacia, para el control de medicamentos, ha sido muy útil esta técnica, porque ya no debemos separar previamente. Sabemos que un medicamento, además de principio activo, tiene sustancias auxiliares. A través de los métodos volumétricos solo cuantificamos la sustancia auxiliar, pero no sabemos, el principio activo, pero no sabemos qué sustancias auxiliares tiene, en qué concentraciones. Esa es la diferencia con los métodos cromatográficos, que nos permiten separar. Existen hoy en día varios métodos cromatográficos. Existe la cromatografía de intercambio iónico, la cromatografía de afinidad, de exclusión molecular, la cromatografía en capa fina, la cromatografía de gases, la cromatografía líquida de alta resolución, que es la que más aplicamos en la industria farmacéutica. Entonces, de todos esos métodos cromatográficos, les decía, en la industria farmacéutica con fines de control de calidad, aplicamos el HPLC, la cromatografía líquida de alta resolución. ¿Y qué es este HPLC? Como todo método cromatográfico, es una técnica de separación físico en el cual la muestra se va a disolver, se tiene que disolver, no podemos trabajar con un comprimido, con una cápsula, con un microgránulo directamente. Primero, ¿qué debemos hacer? Preparar esa muestra.
Si es necesario, hay que pulverizar, hay que convertir a la forma analizable disolviendo en un líquido miscible, un líquido soluble. Y una vez que esa muestra está lista, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que todo método cromatográfico tiene una fase móvil, que es el solvente, y tiene una fase estacionaria. Entonces, una vez que hemos preparado nuestra muestra, hacemos pasar por la fase estacionaria y la fase estacionaria comprende esa columna. Una columna que tiene pequeñas partículas que van a permitir esa separación de la muestra en sus diferentes componentes. Por eso se dice que es un método físico de separación de dos o más sustancias en mezclas complejas. Y esta separación se produce en dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. Ahí tenemos la fase móvil que va a transportar la muestra y la fase estacionaria, la columna, que está formada por una serie de partículas pequeñas a través de las cuales se van separando los diferentes componentes de la mezcla. Ahora, ¿para qué sirve la fase móvil? La fase móvil es la fase que percola. ¿Qué significa eso? Es la que transporta la muestra. Si no existiese esa fase móvil, nuestra muestra no podría seguir todo ese proceso hasta su separación. ¿Y transportas a dónde? Hasta la fase estacionaria, que es fija porque es una columna, que no se mueve. En cambio, la fase móvil, como su nombre dice, es el solvente donde se encuentra la muestra y va circulando hasta llegar a esta fase estacionaria. Inclusive no se queda en la fase estacionaria. La parte que no ha sido separada de la fase móvil continúa su trayecto hasta ser eliminada del HPLC. Entonces, ¿dónde se produce la separación de los diferentes componentes de un medicamento? En la columna. Por eso la columna se considera como el corazón del sistema. El corazón del sistema. ¿Por qué? Porque a partir de esa columna se produce la separación. Es la parte esencial del HPLC. ¿Qué tipos de HPLC tenemos? Dependiendo de las muestras, existen diferentes tipos de cromatografía líquida. Hay la cromatografía líquida en fase reversa, que es la que más se utiliza. La cromatografía líquida de intercambio iónico o de exclusión molecular o la cromatografía líquida hidrofóbica, dependiendo del medicamento, de la estructura química del medicamento, se utilizan estos diferentes tipos de cromatografía. Pero, por ejemplo, en el caso de las vitaminas, la vitamina C, vamos a emplear la cromatografía de fase reversa. Y ahí tenemos el equipo de HPLC, un equipo antiguo, pero siempre conectado a una computadora, conectado a un ordenador, y esta computadora va a tener un software que es adaptado a medicamentos, a las necesidades particulares de cada laboratorio, porque el HPLC no solamente lo utilizamos en medicamentos, lo utilizan en alimentos, lo utilizan en química orgánica. Dependiendo del uso que se le va a dar, cada laboratorio tiene su propio software. ¿Qué ventajas tiene el HPLC? Hoy en día, les decía, la industria farmacéutica ya muy poco o casi nada aplica métodos espectrofotométricos, métodos volumétricos. Hoy trabaja con el HPLC. ¿Por qué? Porque el HPLC tiene una alta resolución. Nos permite separar cientos de componentes en una muestra compleja. Si bien en un medicamento no hay cientos, hay 5, 6, 7, 7 o 15 si se trata de multivitaminas, pero nos permite, tiene una alta resolución. Si son 7, 10, 15, 20 componentes, en menos de 5 minutos nosotros tenemos la separación. Por otro lado, altamente sensible.
Por eso es que en el HPLC se trabaja con muestras pequeñas, del orden de los nanogramos o de los picogramos. ¿Qué es nanogramo? 10 a la menos 9. Picogramo, 10 a la menos 12 gramos. Entonces, vean, muestras muy, muy pequeñas. Detecta. Por otro lado, un análisis rápido de 1 a 60 minutos, dependiendo del número de componentes de la mezcla. De 1 a 60 minutos, máximo en 1 hora, vamos a tener la separación, vamos a tener el resultado. ¿Qué componentes tiene nuestra muestra? ¿En qué concentraciones? ¿En qué porcentajes de pureza? Y con una precisión bastante grande. Y otra ventaja, un análisis automatizado. ¿Eso qué significa? Que el farmacéutico ya no hace mucho. Prepara la muestra en el solvente apropiado, inyecta la muestra y el equipo lo hace todo. ¿Por qué? Porque tiene su propio automuestreador, tiene un sistema de datos para el análisis. Entonces ya se convierte en una ventaja porque ese farmacéutico, a diferencia del método volumétrico, donde además de preparar la muestra, tiene que realizar la determinación propiamente dicha, tiene que cargar la bureta, enrasar la bureta, realizar la valoración, agitar. El farmacéutico lo hace todo en el método volumétrico. Tiene que leer cuánto ha gastado, tiene que realizar los cálculos. En el método cromatográfico, en la cromatografía líquida de alta resolución, ya no. El farmacéutico inyecta la muestra, prepara, inyecta y el equipo lo hace todo porque está conectado a una computadora. Y esa computadora tiene un software con todos los datos de los medicamentos. Entonces, además de separar, va trazando un cromatograma y ese cromatograma además lo compara con los cromatogramas patrón y directamente nos saca todos los componentes de ese medicamento con los porcentajes de pureza, con las concentraciones y nos indica de qué producto se trata. Entonces, por eso es una ventaja, es un análisis totalmente automatizado, altamente sensible, no solamente a muestras orgánicas, porque se puede analizar más del 60% de los componentes orgánicos, a diferencia de la cromatografía gaseosa, que en componentes orgánicos abarca un 15%. Por otro lado, el HPLC nos permite separar sustancias polares, sustancias no polares, iónicas, ionizables. Tiene grandes ventajas este tipo de cromatografía. ¿Cuáles son los componentes de un HPLC? Hemos dicho, el HPLC tiene un automuestreador donde el farmacéutico inyecta la muestra. Va a tener la columna. La columna, hemos dicho, es el corazón de todo el sistema, donde se produce la separación de los datos. Y va a tener un sistema de manejo de datos. ¿Cuál es el sistema de manejo de datos? El computador que está conectado a este HPLC. Entonces, el HPLC va a tener un sistema de bombas resistente a químicos, que además tenga un flujo constante y nos permite un buen mezclado de los solventes el momento que vayamos a inyectar la muestra. ¿Qué tipos de bombas? Cuando se iniciaba con el HPLC era una jeringa metálica, donde el farmacéutico cargaba e inyectaba la muestra. Con un pistón recíproco, con su diafragma que controlaba la cantidad de muestra que ingresaba y desde luego a presión constante. ¿Para qué servía o para qué sirve la bomba? Para administrar una cantidad exacta de la fase móvil que contiene el medicamento en estudio. Y a través de esta bomba, nuestra muestra logra desplazarse hasta la columna. Hoy en día, el HPLC no tiene una sola bomba. Los HPLCs más modernos tienen
varias bombas, de manera que se puede hacer la determinación simultánea de varias muestras. Con una bomba abarcábamos una sola muestra. Hoy los sistemas de HPLC modernos tienen 3, 4, 5, 6 bombas, de manera que simultáneamente podemos realizar la determinación de más muestras al mismo tiempo. También el HPLC tiene un inyector que antes era manual, una jeringa metálica donde el farmacéutico inyectaba y tenía que dosificar cuánto inyectar, porque la muestra, una vez preparada en la fase móvil, se inyectaba y ese farmacéutico dosificaba a qué presión, qué cantidad. Y desde luego que ese inyector debe tener una característica, inerte al ataque químico. Ese inyector no puede reaccionar con la muestra, con los componentes de la muestra, ni con el solvente. Hoy en día ya se tiene un sistema de automuestreado, se tiene un sistema automático donde el farmacéutico coloca la muestra y el equipo absorbe solamente la cantidad que necesita. Por eso que este sistema, este inyector automático, es preciso. Va a absorber solo la cantidad que necesita y el resto lo va a desechar. A diferencia del manual, que era una jeringuita metálica donde el farmacéutico inyectaba la cantidad que necesitaba. Entonces, para que vean, hoy los equipos inclusive han ido evolucionando. Ya no tenemos la jeringuita, directamente tenemos un sistema de automuestreador donde colocamos ya la muestra preparada con el solvente adecuado y directamente absorbe el equipo, mete la cantidad que va a necesitar y realiza el proceso. Ese era el inyector manual, una jeringa metálica. Desde luego, todos estos son inertes al ataque químico. ¿Por qué? Porque el medicamento, tanto principio activo como sustancias auxiliares, son sustancias químicas. El solvente es un químico, por lo tanto, no debe haber esa interacción, no debe haber esa reacción. La fase estacionaria, hemos dicho la fase estacionaria es la columna. ¿Y qué es la columna? La columna es el corazón del sistema donde se produce la separación de los diferentes componentes de nuestra muestra. Y esta columna existen dos tipos de columnas, en fase normal y en fase reversa. En fase normal puede tener una fase estacionaria no polar y la fase móvil no polar. Y en fase reversa utiliza cuando es polar. Cuando la fase móvil, cuando el solvente es polar, la fase estacionaria también debe ser polar. Entonces nosotros debemos ver en qué fase vamos a trabajar y eso lo vamos a hacer dependiendo de nuestros componentes, tanto de la muestra como del solvente. Si vamos a utilizar un solvente polar, porque nuestra muestra requiere ese solvente polar, vamos a emplear la fase reversa. Por eso les decía, la mayor parte de los medicamentos utilizan solventes polares. Por eso trabajamos en fase reversa. Pero si en algún momento nosotros vamos a emplear un solvente no polar, porque nuestra fase estacionaria va a ser no polar, debemos usar la fase normal. Pero la mayor parte trabajamos en fase reversa, porque tanto el solvente como la fase estacionaria son polares. ¿Qué es la fase móvil? El solvente. Puede ser uno o una mezcla de solventes. ¿Y cuál es la característica de los solventes que debemos utilizar? Primero, un alto grado de pureza. Los solventes que se utilizan en el HPLC son solventes calidad HPLC. Así llega, cuando vemos el frasco, cuando hagamos HPLC, les voy a mostrar. El solvente es un solvente especial que dice calidad HPLC. ¿Qué significa eso? Que tiene un 99,99% de pureza, tiene un alto grado de pureza, porque imagínense si vamos a inyectar un solvente con impurezas,
Y están viendo, estamos inyectando y el HPLC absorbe cantidades tan pequeñas del orden de los nanogramos, del orden de los picogramos. Si tienen impurezas, va a obstruir, se va a dañar el equipo. Por eso es que es una técnica cara. Los solventes son altamente caros. ¿Por qué? Porque son solventes purísimos, que tienen una baja viscosidad. Si fuesen viscosos, espesos, no podría absorber. Por otro lado, una baja reactividad. Alto poder solubilizante. Ni bien entra en contacto con la muestra, debe solubilizar inmediatamente para evitar estar metiendo agitador magnético o una varilla que pueden contaminar la muestra. Por otro lado, alta seguridad. Entonces, ese solvente, por eso es bastante caro. Tiene muchas ventajas para evitar dañar el equipo. Y además, pese a que los solventes tienen esa alta pureza del 99,99%, se debe proceder, el equipo procede, nosotros no. El equipo, una vez que hemos inyectado, procede al filtrado de los solventes para retener cualquier impureza que podría haberse pasado. Y ese filtrado se produce en los solventes orgánicos o en los solventes acuosos. ¿Y se filtra a través de qué? El equipo tiene membranas. Membranas, miren, de 0,5 micrómetros. Membranas muy, muy finas, que pueden ser de nylon, de acetato de celulosa, de teflón. Hoy en día los últimos HPLC están llegando con acetato de celulosa, que retiene cualquier impureza pequeña que haya podido pasar en el solvente por contaminación, porque en realidad si el solvente es bien manejado con los cuidados que requiere, no tiene impurezas. Pero el equipo, como es un equipo tan caro, que no podemos darnos el lujo de permitir que ingrese una impureza, el equipo hoy viene con su filtrador de solventes y puede filtrar los solventes orgánicos, los solventes acuosos a través de estas membranas de acetato de celulosa hoy en día. Tiene un sistema de detectores. Todo HPLC tiene un sistema de detectores que van a monitorear la concentración de los componentes. Una vez que pasa por la columna y ha separado los diferentes componentes de nuestro medicamento, pasa ese sistema de detectores, donde va detectando cuáles son los componentes. Y en la computadora va generando gráficas y estas gráficas reciben el nombre de cromatogramas. Ahora, también como farmacéuticos, es importante saber qué tipo de detectores tienen los HPLCs, porque debemos cambiar el detector en función a la muestra. Y entre los detectores tenemos los detectores ultravioleta visible. Tenemos el detector de diodos, de arreglo de diodos. Tenemos el detector de fluorescencia. Tenemos el detector de índice de refracción, que con seguridad todos estos los han desglosado en la química analítica. El que más utilizamos, el detector de arreglo de diodos. Y también todo HPLC tiene un sistema de manejo de datos, tiene un computador conectado al HPLC. Y ese computador no solamente va a tener el software de medicamentos, va a tener un sistema de graficadores y de integradores que van a recibir, van a almacenar toda la información que mandan los detectores. Y además va a ir graficando el cromatograma con las alturas, con las áreas de los picos del cromatograma. Ese es el sistema de manejo de datos. Ahí tenemos un diagrama de todo el HPLC, esa celda micropor. ¿Qué es la celda micropor? Donde se realiza la filtración, la celda analítica, donde entra ya la muestra totalmente filtrada.
y una celda que prepara. ¿Para qué? Para que empiece todo ese proceso de automuestreado, que desde las bombas pase la muestra con el solvente hasta llegar a la columna. Y de la columna salen ya las muestras separadas a ese que va a manejar los datos, que va a manejar el solvente para generar la gráfica, para generar el cromatograma. Ahí tienen un HPLC muy antiguo, que era un equipo bastante grande. Tenía diferentes componentes separados del equipo. Ahí ven, por ejemplo, las bombas, el computador, el cromatógrafo mismo. Hoy en día el equipito es más compacto. En un solo equipo está todo, conectado siempre a su computador. Ahí ven el solvente. Una vez que hemos preparado el solvente, pasa por las bombas. Va pasando por las bombas. Y si se fijan ahí, ha llegado al inyector. Y miren, una vez que pasa de la columna, se disocia en varios colorcitos. ¿Qué son esos colores? Los diferentes componentes de la muestra que están pasando al detector y el detector está pasando al computador para generar ese cromatograma. Entonces, vean ustedes cómo la muestra, miren la muestra rosada. La muestra rosada sale del inyector y empieza a circular. Llega a la columna y en la columna se separa en varias submuestras de colores. Y llega al detector y del detector, ¿qué se genera? Se genera el cromatograma. El cromatograma. Y este es el cromatograma con picos. Y esos picos además nos mide las alturas, nos mide el área de cada pico, nos indica la presión. Nos indica si nuestra muestra es orgánica y a qué flujo se ha hecho la determinación. Nos indica qué fase móvil hemos utilizado. Y ese computador tiene un software que almacena los cromatogramas de los diferentes medicamentos. Por ejemplo, aquí, diuréticos. Tenemos varios picos y cada pico es de un diurético. Si se fijan, el pico número 2, hidroclortiazida. El pico número 6 es una impureza dentro de esos diuréticos. El pico número 3 es la ciclotiazida. Entonces, en función a estos patrones que ya tiene cargado el software de nuestra computadora, cuando pasamos por el HPLC, una vez que ha separado, llega al detector y del detector pasa al ordenador. Y el ordenador, la computadora, ¿qué está haciendo? Está comparando con todo este software y nos está sacando de qué compuesto se trata. Si es un glicósido cardíaco, el pico 1, ¿qué nos indica? Escutina. O el pico 3 nos indica digoxina. Entonces, lo que hace es comparar y directamente nos saca de qué producto se trata, con el pico, con la altura del pico, con el área del pico. De esa manera trabaja el HPLC. De esa manera aplicamos en medicamentos. Y hoy en día es una de las técnicas más utilizadas por la industria farmacéutica. Y a la industria farmacéutica está usando muy poco o casi nada de métodos espectrofotométricos y podría decir casi nada ya de métodos volumétricos. Hoy en día la labor del farmacéutico se ha reducido al HPLC. Con eso habríamos visto uno de los métodos de determinación cuantitativa. La próxima clase, todavía de manera virtual, vamos a ver los dos métodos restantes, métodos espectrofotométricos y métodos volumétricos.
Una vez que veamos esos 2 métodos, vamos a ir de manera presencial para hacer los cálculos. Entonces, el día lunes, todavía de manera virtual, vamos a terminar la parte teórica de esos 2 métodos, espectrofotométricos y volumétricos. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Doctora, buenos días. Disculpe una consulta. Sugiere. Terminando este tema, ¿ya estaríamos entrando para el segundo parcial? Todos estos temas de métodos. Sí, 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 esto es para el segundo parcial, que el segundo parcial lo empezamos el 8 de julio. Entonces, y empezamos con mi materia. Entonces, todos esos temas van a entrar al segundo parcial. Está bien, doctora, gracias. Muy bien, si no hay dudas, no hay más preguntas, quedaríamos ahí. Es casi las 8 menos 10, nos da el tiempo de llegar 9 a la facultad para ese segundo examen práctico. Con ese segundo examen práctico sería hasta después del receso para dar ya los otros exámenes prácticos que nos faltarían. Si no hay preguntas, no hay dudas, quedaríamos ahí jóvenes. Yo les agradezco mucho por su atención y miren, yo les estoy dando ya las fechas del segundo parcial. Vayan leyendo, vayan estudiando. Si hay dudas, si hay preguntas, en cualquier clase teórica pueden hacerlo. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un lindo día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gabriela.